Gallegos. Zoraida, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar contigo, Marta, Olivia. Gracias. Zoraida es periodista de investigación independiente, especializada en temas de justicia, transparencia, corrupción. Zoraida, has publicado un reportaje en Quinto Elemento Lab, Jueces sin Castigo, y sobre todo que tiene que ver con las fallas de un sistema negligente. Cuéntanos un poco más para los seguidores de Julio Astillero. Sí, mira, esta investigación se publica pues justamente en este contexto de debate de la reforma judicial, pero inició realmente hace muchísimo tiempo por una inquietud de saber quiénes juzgan a los encargados de impartir justicia en este país. A partir de ahí me di a la tarea, junto con Quinto Elemento, de explorar cómo se conforma el sistema disciplinario del Poder Judicial. Y con base en estos primeros conocimientos hicimos una serie de solicitudes de información para llegarnos de estadísticas, de expedientes tanto disciplinarios como expedientes penales. Eh, Recurrimos a varias vías para poder llegar a esta información, recursos de revisión ante el INAI, y lo que encontramos y nosotros catalogamos como un sistema negligente tiene que ver con que en 24 años, que es la radiografía que nosotros presentamos con datos inéditos, el Consejo de la Judicatura ha emitido 664 sanciones en contra de jueces y magistrados, pero la mayoría de estas sanciones han sido simples regaños como amonestaciones o procedimientos públicos que les permiten regresar a sus cargos sin mayores consecuencias. Es decir, ellos pueden estar contratando en sus órganos a familiares, pueden estar acusando sexualmente a una empleada, pueden estar infringiendo incluso acoso laboral o pueden estar emitiendo fallos, digamos, a modo. Y el Consejo de la Judicatura lo que hace es, en la mayoría de los casos, es un llamado de atención que les permite que vuelvan a sus cargos a realizar sus labores sin más consecuencias. Y bueno, esto por la parte administrativa, pero también nos dimos a la tarea de rastrear las denuncias penales, porque les cuento, el Consejo de la Judicatura tiene la obligación de, si él se da cuenta que la institución, las personas encargadas de estas áreas se dan cuenta que un juez o un magistrado puede estar cometiendo un delito, es su obligación avisarle al Ministerio Público pues para que inicie una investigación. Y nosotros encontramos que en este periodo, en estos 24 años, solo ha puesto 23 denuncias penales que dieron pie a que se iniciaran 28 porque nunca logró una sentencia condenatoria irrevocable, nunca logró tener a alguien en prisión. Sí, una de Son las, parte de los hallazgos. claro, uno de los hallazgos, sobre todo revisando tu reportaje, hay 23 denuncias contra juzgadores federales. ¿Cuántas sentencias de estas denuncias? Nosotros hicimos una revisión de todos los casos y encontramos, te repito, que no hay ninguna sentencia condenatoria irrevocable. Hay un caso, por ejemplo, de una sentencia que se logró en primera instancia, que es contra un juez de Michoacán, Efraín Cázares, que este señor estuvo en el ojo del huracán porque cuando ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón lo del michoacanazo, todos estos fallos que liberaron alcaldes y personas involucradas en este tema, y él, en contra de él se logró una sentencia condenatoria en primera instancia, o sea, en un juzgado, pero después un tribunal echó abajo esa sentencia y se ordenó reponer el procedimiento porque no hubo careos entre este juez y las personas que lo estaban acusando. Entonces, digamos, el fallo se viene abajo. Hay otra, incluso hay una sentencia, pero absolutoria a favor de este magistrado Isidro Avelar, que tú recordarás que fue muy polémico porque la Unidad de Inteligencia Financiera pues salió a exhibir ahí una serie de movimientos en contra de él después de que Estados Unidos lo exhibiera como un narcotraficante designado vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Pues este señor estuvo unos meses o unas semanas en prisión y logra una medida cautelar y lleva todo su proceso en libertad y finalmente se emite una sentencia absolutoria que fue apelada por la Fiscalía y hasta
cuando nosotros publicamos esta investigación, todavía no había ahí un fallo que definiera qué había pasado. De acuerdo a toda esta información, de acuerdo a todos estos casos, ¿qué es lo que qué es lo que te permite decir cómo está, qué se requiere en el Poder Judicial? A mí se me hace muy evidente, 23 denuncias, ninguna sentencia. Es decir, se me hace fácil decir, bueno, han sido cobijados, el Poder Judicial se ha cobijado en el mismo Consejo de la Judicatura Federal, pero con tu experiencia y con toda esta investigación, estas solicitudes de información, ¿qué es lo más grave o cuál es la solución a toda esta cuestión de corrupción y de cobijarse entre ellos mismos, Zoraida? Una de las cuestiones que nosotros exponemos en el trabajo es justamente que este sistema disciplinario que consta, que obviamente es encabezado por el Consejo de la Judicatura, por ser la instancia encargada de la vigilancia, disciplina, temas administrativos y carrera judicial, pero que el Consejo de la Judicatura cuenta con distintas instancias precisamente para poder vigilar a sus jueces y magistrados, pero estas instancias parece que pues no hacen adecuadamente su trabajo o lo hacen tardíamente, o sea, lo hacen cuando estalla algún escándalo en los medios de comunicación. Recordarás, por ejemplo, todos estos casos que hubo en su momento de jueces y magistrados que daban fallos a favor de empresarios de casinos para que abrieran más centros de apuesta, o empresarios del tema de telecomunicaciones, cuando se filtran en medios grabaciones de ellos poniéndose de acuerdo. Entonces es cuando el Consejo de la Judicatura y sus instancias deciden actuar e iniciar investigaciones en contra de ellos. Pero digamos que las atribuciones para haber iniciado las investigaciones antes, pues ya existían. O sea, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura cuenta con una Contraloría que debe revisar la evolución patrimonial de los jueces, cuenta con una Unidad General de Investigaciones, que incluso esta unidad puede pedirle informes a la Unidad de Inteligencia Financiera, puede pedirle información a los bancos a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para ver si coinciden las cuentas bancarias que tiene reportado ese servidor público con las que existen en el sistema financiero, pero todo eso, te digo, se hace tardíamente o reactivamente, o sea, cuando ya el escándalo estalló. Y otra cuestión importante, Marta Olivia, es que estas instancias están conformadas o lideradas por magistrados o por subordinados de estos, secretarios de juzgado, secretarios de tribunal. Y uno de los expertos que entrevistábamos, Mario Melgar, que es uno de los fundadores del Consejo de la Judicatura, nos decía, es muy difícil venir a ejercer la disciplina frente a un par, y más si ese par es un amigo, es un conocido o incluso es un familiar. Entonces, digamos, hay este sistema proteccionista porque pues está conformados estas instancias por ellos mismos y en algún momento pudieron coincidir en algún tribunal, en el juzgado, y ahora a esa persona le está tocando revisar a su par. Entonces, es un sistema complicado que creo yo que también la propuesta que está en la mesa, que es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial que plantea la reforma judicial del presidente, creo que tendría que revisarse con detalle las facultades y las áreas con las que contar este tribunal, porque mientras no se erradique esta situación de que sea entre ellos mismos juzgándose, pues creo yo que esta situación no va a terminar bien. Claro, y en el reportaje escrito, investigado y elaborado por Zoraida Gallegos nos dice, por ejemplo, en una parte que la mayoría de los casos de inhabilitación o destitución de 38 jueces y magistrados, el Consejo descubrió tan tarde las conductas infractoras que en los casos que presentaron ante el Ministerio Público, el delito que creen, pues ya había prescrito o estaba a punto de extinguirse. Y bueno, con frecuencia también lo que resuelven es cambiarlo o mudarlo de juzgado y parece que es borrón y cuenta nueva, pareciera, Zoraida. Sí, justamente esa es otra de las grandes trabas. O sea, el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, entre las áreas que te contaba con las que cuenta está la visitaduría judicial. Esta visitaduría realiza visitas ordinarias, que son visitas programadas, o visitas extraordinarias, que son como visitas sorpresa. Entonces llegan a los juzgados y a los tribunales a preguntar
cómo se porta el juez, cómo está la carga de trabajo, qué tantos asuntos tienen en dilación, pero todas estas, digamos, esta instancia, pues también una vez que reportan los resultados, digamos, si se descubre que este juez pues está actuando de forma incorrecta de acuerdo a los hallazgos que tengan los visitadores, que los visitadores son magistrados, eh, entonces lo que hacen es cambiar a esa persona de órgano jurisdiccional, es decir, este señor está dando problemas, bueno, te vamos a cambiar, y si en ese órgano nuevo siguen las quejas, puede que pase dos cosas, depende también la magnitud de las quejas, si las quejas, digamos, son de acoso laboral, pues lo volvemos a cambiar, pero si las quejas ya son muy fuertes de, no sé, de acoso sexual, hostigamiento sexual, entonces ahí sí ya deciden empezar un procedimiento, una investigación. Y esto que comentas de la prescripción también es muy importante porque en muchos de los casos que revisamos, por ejemplo, se detectaron anomalías en cuentas bancarias, en bienes que declararon, y eran anomalías ya muy antiguas, de más de 10 años, que al momento de que son analizadas, pues ha prescrito la facultad que tiene el Consejo para pronunciarse sobre estas y terminan sancionándolos por una parte de las conductas, digamos, infractoras más recientes. ¿Y qué pasa con esto? Que una vez que se resuelve el tema administrativo, la investigación en materia administrativa, pues van a lo penal. Y a lo penal regularmente llegan tarde. Y una vez que los casos llegan a la fiscalía por la vía penal, después de una denuncia penal, otra cosa muy común que pasa es que los pocos casos, porque también hay que decirlo que la fiscalía tiene un poco de culpa, los pocos casos que se llegan a judicializar, primero están rebotando entre juzgados renuentes pues a juzgar a sus pares. O sea, es también este asunto que te decía ahorita de la resistencia. O sea, si la fiscalía solicita una orden de aprehensión a un juez en contra de tal persona, ese juez dice, no, es que yo no soy competente por tal motivo, y empieza ese expediente, esa solicitud de orden de aprehensión a rebotar entre juzgados, hasta que una instancia se tiene que pronunciar y decir, a ver, a ti te toca por estos motivos, entonces asume competencia. Pero, digamos, todos estos elementos pues van dilatando el proceso en contra de ellos. Claro, vemos en la gráfica anterior, si no la puede poner la producción, en este sentido, los regaños más comunes, una elaboración propia de este reportaje de Quinto Elemento Lab, hecho por Zoraida Gallegos, dice, apercibimiento privado, nos suena como, no lo vuelvas a hacer, no debes estar haciendo esto. O sea, nos suena bastante infantil, pero es real, porque estaba viendo las gráficas, por ejemplo, amonestación pública 99, suspensión de empleo, cargo, comisión 97, amonestación privada 65, apercibimiento público 51, destitución del puesto primero 664 investigados, 30 llegan a destitución, inhabilitación temporal 11, sanción económica 1, apercibimiento privado y sanción económica 1, ¿y de cuánto lograron investigar qué sanciones a los poquísimos que lo sancionan con esta vía? Eso sí no, eso sí no, ahí no supimos tanto detalle porque la verdad fue muy complicado poder llegar a tanto detalle de los datos, porque obviamente también hay esta resistencia a transparentar sus procesos disciplinarios. Entonces, te decía, o sea, por ejemplo, fue muy complicado llegar a las resoluciones de destitución o inhabilitación, porque pues justamente, pues sí, o sea, estos procedimientos, por ejemplo, la destitución o la inhabilitación de un juez o un magistrado, se resuelve en sesiones privadas del Consejo de la Judicatura, donde los miembros del Consejo pues emiten sus votos, ¿no? Pero no, digamos, no son públicas. Entonces, todo esto queda por escrito y, digamos, estos fallos que ya son los que concluyen en la destitución, pues son los que nosotros pudimos acceder a ellos y revisarlos y encontramos todo este tipo de situaciones. Pero, digamos, si un juez o un magistrado está inconforme con este fallo del Consejo, puede recurrir a la Suprema Corte de Justicia. Y ahí otra vez, igual en sesiones privadas, los ministros deciden si procede o no su destitución. Entonces, digamos, es como complejo el sistema disciplinario.
Bien, le agradecemos mucho, te agradecemos, Zoraida Gallegos, parte de este reportaje auspiciado por Quinto Elemento Lab, que es una organización independiente sin fines de lucro que busca sobre todo alentar y realizar reportajes de investigación que empoderen a la ciudadanía, también que fortalezcan la rendición de cuentas y ayuden a construir una sociedad más justa, pero sobre todo más transparente. Jueces sin castigo, las fallas de un sistema negligente, ahí está en la página de Quinto Elemento Lab. Muchísimas gracias por tu aportación en este momento. Gracias, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Estamos en contacto. Gracias. Muy buenas tardes.